Hola, soy Tom y soy el manager de PV Design en San Giro. Me dedico a supervisar el equipo que realiza las ofertas y estudia los productos que ofrecemos en la empresa. La idea de hoy es que podamos mirar un poco más en detalle la aplicación Fusión Solar de Huawei, que es con la que podemos monitorizar y controlar nuestro sistema fotovoltaico. Lo primero que vamos a ver en la aplicación, y bien entramos al teléfono, es una gráfica de nuestra casa, donde podemos ver todos los dispositivos que están en nuestro sistema. En este caso tenemos un sistema que tiene tanto batería como paneles evidentemente y un cargador de coche. A simple vista podemos ver cuánto está produciendo nuestro sistema fotovoltaico. En este caso, en este momento estamos produciendo unos 4 kilovatios. Es un día nublado, así que es una muy buena producción. Podemos ver en la esquina inferior que la batería tiene un 87% de carga. Y si vamos al detalle de lo que serían estas pequeñas luces que se ven en el gráfico, podemos ver en qué dirección está fluyendo la energía. Entonces, en este sistema en particular, actualmente la casa tiene un consumo muy bajo de 1,5 kW. Por lo tanto, estamos usando la producción del sistema para cargar la batería y el restante lo estamos inyectando a la red, ¿no? Por eso podemos ver cómo la energía fluye de los paneles hacia el inversor, con esa pequeña lucecita blanca, del inversor hacia la batería, que en este momento está cargando unos casi 3 kilovatios, y luego el restante del inversor a la red después de cubrir los consumos de la casa. Ahora, esto es un overview muy general, y lo que queríamos hoy era explicarles un poco cuán en detalle podemos ver y estudiar los consumos de nuestra vivienda y cómo están funcionando los distintos elementos. Tocamos sobre la producción de los paneles fotovoltaicos, ¿no? En este caso sobre este 464. Vamos a abrir un montón de información, ¿vale? Aquí podemos ver tanto cómo está funcionando la producción de nuestros paneles, que es como el primer rectángulo, y básicamente podemos ver cuánto de esta producción está siendo consumida por nosotros y cuánto está siendo inyectada a la red. Un poco más abajo podemos ver lo que sería nuestra autonomía, ¿no? Entonces podemos ver cuánto de nuestro consumo está viniendo de nuestro sistema fotovoltaico, ya sea de autoconsumo instantáneo como de la batería, y cuánto está viniendo de la red, ¿no? En este caso particular, para el día de hoy, este cliente tiene un 72% de autonomía, ya que casi todo su consumo está proveniendo de los paneles solares, ¿no? Este 20 y pico por ciento viene muy posiblemente de un consumo nocturno. Toda la información que veamos en esta pantalla va a estar limitada o filtrada por el selector que tenemos en la parte superior, ¿no? En la parte superior podemos elegir si vemos estos valores a nivel de un día, a nivel de un mes, a nivel de un año o a nivel de la vida útil del sistema. Con lo primero elegimos, digamos, el margen de tiempo que queremos ver, y una vez que elegimos, por ejemplo, que queremos ver a nivel de día, podemos elegir cuál es el día sobre el cual queremos sacar información. Puede ser el día de hoy o puede ser cualquier día del sistema, que podemos seleccionar qué día, ¿vale? Es importante entender que si bien la información que vemos en la aplicación es en tiempo real, hay distintos niveles de tiempo real, ¿no? Entonces esta información no va al milisegundo, por lo cual es importante analizar ya sea datos de un día anterior, o si estamos analizando datos en tiempo real, mirarlos por lo menos con un margen de unos 5 minutos, ya que si bien el inversor trabaja para ejecutar todos sus cálculos en local, en el momento, toda esa información tiene que subirse a la nube de Huawei y de ahí a nuestro teléfono, por lo cual puede tener algún delay. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que a veces queremos probar, a ver cómo se ve la lavadora, y prendo la lavadora y después voy a verla en el sistema y no veo la lavadora y después veo el pico o no. Como podemos ver, es bastante pequeño el gráfico si lo miramos de esta manera. Entonces yo lo que les propondría es que acá arriba a la derecha tenemos la posibilidad de ver en pantalla completa, ¿no? Entonces sí, voy a dar vuelta al móvil. Ahora tenemos toda la pantalla, estamos viendo este gráfico de producción, consumo y toda la información relativa al sistema. Importante, en la parte de abajo vemos todos los puntos de información que podemos tener, ¿no? Entonces podemos ver que el primero es cuánto es la producción de nuestro sistema, segundo es cuánto es el consumo total, cuánto viene de ese consumo de la fotovoltaica,
la carga de la batería, la descarga de la batería y la energía que está siendo usada en este caso por el cargador de coche. Esto porque este sistema tiene todo de Huawei, por lo cual podemos ver todo en la misma aplicación. Si por ejemplo tuviéramos un sistema de Huawei y tuviéramos un cargador de otra marca, mediante la aplicación del cargador de otra marca podríamos ver cuánto estamos consumiendo de carga, pero dentro de la aplicación de Huawei sería un consumo lo mismo que una lavadora o que cualquier otro electrodoméstico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque digo que esto puede confundir más que ayudar. Si yo selecciono absolutamente todos los valores, veo que tengo un montón de líneas con un montón de picos que no sé qué significan, qué hacen, y es muy difícil de leer. Yo no recomiendo en ningún momento leer todos los valores a la vez, porque es un poco lío. Entonces vamos a ir paso a paso. Por ejemplo, puedo querer ver cómo está haciendo la producción de mi sistema fotovoltaico. En ese caso, pues, apagaría todos los otros valores, tanto consumo como consumos de fotovoltaica, como carga de la batería, como descarga de la batería. Y acá puedo ver cómo está produciendo mi sistema fotovoltaico. Vemos todo el día, ¿vale? Vemos desde las 12 hasta las 12. Y entonces tenemos un montón de espacio que está en blanco y no tiene información ahora que estamos viendo la producción, ¿no? Si vemos el consumo sería distinto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer zoom como si fuera una foto con 2 dedos sobre la aplicación. Entonces podemos agrandar para que toda la pantalla nos muestre solo las horas que queremos ver. Como les mencionaba al principio, es un día nublado hoy. Eso es lo que explica un poco todos los picos y la forma irregular que tiene este sistema, ¿no? Después vamos a poder ver por acá una imagen de cómo sería una curva normal en un día soleado. Pero en este caso podemos ver, por ejemplo, dato importante, que nuestro sistema empezó ya a producir, incluso ahora que ya estamos saliendo del verano, digamos. Entonces podemos ver que nuestro sistema empezó a producir alrededor de las 8, muy poco, medio kilovatio, y vemos cómo va subiendo la producción a lo largo del día y vemos que tenemos estos picos, ¿no? Que en este caso se deben principalmente a lo nublado, o sea, a la climatología, ¿no? Al estar nublado pues, se van generando estos picos de producción, ¿no? Si hubiera un día soleado, pues la curva estaría mucho más entera. Acá podemos entender nuestra producción. Entonces podemos ver en qué momento del día tenemos la mayor producción, porque esto va a depender de la orientación de nuestro sistema, de dónde estemos ubicados. Quizás nuestro tejado está muy hacia el este, entonces vamos a tener la parte más fuerte de nuestra producción por la mañana y después por la tarde va a bajar. Entonces esto nos sirve un poco para entender, bueno, no tenemos un sistema al sur, pues va a ser muy parejo, tenemos un sistema al este o al oeste, pues va a cambiar y podemos analizar y jugar, ¿no? Con los datos que nos da nuestro sistema. Luego podremos ver independientemente el consumo. Vemos que este cliente tiene un consumo de mantenimiento por la noche. En nuestro caso podemos ver en general en qué momento del día estamos consumiendo más, si estamos consumiendo más sobre la tarde, sobre la noche, al mediodía, y podemos intentar entender estos grandes picos de qué vienen y por qué son sobre todo los consumos más grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo veo esta meseta, ¿no? Esta gran meseta, digo, ¿de dónde podría llegar a venir este consumo? Si vamos a ver el cargador de coche, vemos que coincide perfectamente este gran consumo con la potencia utilizada por el cargador de coche, lo que significa que este cliente de las 6:30 a las 8 estuvo cargando su coche. Ahora nos podría llegar a interesar ver de dónde vino ese consumo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a consumido de fotovoltaica, pues evidentemente no vino de la fotovoltaica porque a esa hora la producción era muy poca. Pero si vamos a ver la descarga de la batería, vemos que para las 6 de la mañana el cliente todavía tenía suficiente carga en su batería como para cargar en este caso la mitad, o sea, suplir la mitad de la energía necesaria para cargar su cargador de coche, aún cargándolo fuera del horario donde tenemos producción. Que es importante esto, ver cómo la batería se va cargando y descargando constantemente durante el día en función de las necesidades que tengamos. No es solo la batería me da energía por la noche y se carga durante el día, no. Puede haber momentos durante el día que por algún motivo tengamos un consumo mayor, incluso estando en horas de producción, a lo que nuestro sistema nos permite, y en esos momentos la batería puede dar soporte y hacer que incluso en esos casos no necesitemos tomar energía de la red.
Espero haberlos ayudado. Cualquier duda, consulta o sugerencia que tengan las pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.